Muy buenas tardes, jóvenes. Continuamos con los videos explicativos de qué es lo que me van a presentar para el proyecto de evaluación. Ok, aquí ya quedamos en donde descargamos este documento donde vienen las respuestas del examen, perdón, de las encuestas. Lo que continúa es añadir una hoja nueva a este mismo documento. Como les comentaba, vamos a añadir una hoja acá en la parte de abajo. En este botoncito, dependiendo de la versión de Excel que tengan, es este botoncito o uno con el símbolo de más. A esta hoja le vamos a poner el nombre. Para cambiarle el nombre basta con hacerle doble clic o con el clic derecho encima y buscar aquí donde dice cambiar nombre. Le vamos a poner tablas resumen. Así. Ok. Ya que tenemos esto aquí, vamos a generar 3 tablitas que van a ser las 3 preguntas que vamos a graficar del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esas 3 tablitas? Sencillo. Únicamente con 2 campos y los registros de esas tablitas van a ser la cantidad de respuestas que tenemos en cada una de las preguntas que vamos a graficar. A ver, permítanme un momentito. Perdón, tuve que pausar un momento. Les comentaba, vamos a crear 3 tablas con 2 campos cada una de ellas. Y los registros van a ser la cantidad de respuestas diferentes que les hayamos dado a los encuestados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para empezar, podemos ir ajustando un poquito el ancho de la columna y el alto de la fila según cómo lo vayamos a ocupar. En este caso, vamos a poner aquí, por ejemplo, la pregunta 1. Y aquí vamos a poner la cantidad de respuestas. En este caso, nuestros encabezados aquí tienen que ser el primero, la pregunta, y aquí las respuestas. En este caso me voy a ir a mi hoja con a lo que vamos a llamar aquí, a partir de este punto, para evitar confusiones, a esto le vamos a llamar la base de datos, ¿sí? Que es la base de datos de nuestras encuestas. La primera pregunta que voy a poner aquí es esta de ¿qué es una comunidad? Voy a copiar la pregunta y la voy a poner aquí como encabezado. Ay, perdón, suele pasar. Se trabó un poquito. Ahí está. Copiar la pregunta y la pegamos aquí. ¿Sí? Para no estar escribe y escribe repitiendo el proceso de escritura, allá está. Luego me voy a regresar y voy a ir buscando de uno por uno si hay, cuáles son las respuestas que me han dado hasta ahorita para copiarlas exactamente como están escritas aquí debajo del encabezado de la primera columna. Aquí. ¿Por qué copiar y pegar en lugar de volver a escribirlas? Por ahí ya les había comentado en alguna clase que aquí es muy importante porque si volvemos a escribir a mano las respuestas y nos llega a faltar un punto, un espacio en blanco al final de la pregunta o de la respuesta, que suele ser muy común, no nos va a contar correctamente la cantidad de personas que respondieron con esta respuesta. Ahorita vamos a ver la práctica, ¿sí? Voy a regresarme acá, voy a buscar, aquí tengo otra respuesta diferente. Voy a volver a checar por aquí y ya no hay ninguna otra. Ok. Ya son todas mis respuestas diferentes hasta el momento. Si por ahí hay alguna que recordemos, pero no sale en la encuesta, pues la podemos omitir de momento o la podemos escribir de forma provisional. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? No es una respuesta que está en mi base de datos, pero la puse en mi formulario. Permíteme un momento.
Continuamos aquí. Entonces, aquí puse esta de momento porque recuerdo que había una respuesta similar en mi formulario, pero todavía no me aparece ningún encuestado con él. Lo que sigue es utilizar la función contar.si para ver cuántas personas respondieron con estas respuestas. Entonces, aquí vamos a llamar a la función, déjenme hacerles un poquito de zoom porque como vamos a escribir funciones, ocupamos verlas clarito. Vamos a llamar contar.si. Vamos a decirle que el rango de datos que voy a buscar están en la hoja de aquí abajo, respuestas de formulario. Mucha atención, señores. Cuando nosotros escribimos una función y abrimos el paréntesis, todas las acciones que hagamos con el mouse o con el teclado van a afectar a la función. Por lo que si yo ya abrí el paréntesis, me tengo que ir acá abajo a donde pone respuestas de formulario y así, acá. Y tengo que seleccionar el área en donde está la información que yo necesito contar. En este caso yo puedo dejar aquí seleccionado toda la columna G y decirle aquí, por ejemplo, que me empiece desde la columna de la celda G2, perdón, y que termine en la 60. ¿Sí? Para poner una imagen, no pasa nada si ponemos celdas que estén vacías. Lo único que va a pasar es que como no cumplen con el criterio, pues no se van a contar. Entonces aquí vamos a poner el símbolo de moneda antes del número de nuestra columna y otro símbolo de moneda antes del número de la fila, de donde va a empezar. Otra vez otro símbolo de moneda antes del número de la columna de vuelta. Y aquí otro antes del número de la fila. Ya que terminé de hacer esto, ojo, no se vayan a regresar a la otra hoja porque en lugar de que nos esté considerando esta hoja, la de respuestas de formulario 1, va a tomar la de tablas resumen. Entonces, aquí no nos afecta nada, podemos seguir trabajando aquí en la barra de función. Aquí ya le ponemos la coma. Hasta que le ponemos la coma o cerramos el paréntesis, ya el cursor lo podemos hacer clic en cualquier otro lado. Vamos a irnos a la tabla de resumen. Aquí fíjense que se me escribió solito tabla de resumen. Y voy a seleccionar la celda donde tengo la respuesta que quiero contar. Aquí voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar a Enter. Ya se me contaron 14 respuestas. Voy a copiar esta misma función abajo. Nada más me va a cambiar esta función que va a contarme cuántas personas respondieron con esto y cuántas personas respondieron con esto. Ahí está. Ya tengo aquí cuántas personas respondieron con esto, cuántas con esto y cuántas con esto. Ahí está. Si se fijan, chequen aquí que en la función que aparece aquí arriba en la barra de fórmulas, vamos cambiándole y aquí en donde le pusimos el símbolo de moneda no se cambia. En cambio, la última en donde es la celda de la respuesta, esa sí se va cambiando. Y eso pasa por estos símbolos de moneda. Le indicamos a Excel que va a ser un valor fijo que no se va a cambiar, no se va a mover de lugar. Va a ser el mismo independientemente de dónde esté la función. Fíjense qué va a pasar con esta celda de A3. Si yo copio esta función que está en la columna B3 y me está señalando el valor A3, lo voy a pegar aquí en F3. Fíjense que aquí me está diciendo que está tomando en cuenta esta celda E3. ¿Sí? Porque así es como funciona Excel. Va a reposicionando los valores dependiendo de la posición en la que insertemos nuestra función.
Y si se fijan aquí con los valores de moneda, no nos pasó eso, sigue siendo el mismo rango de datos. Entonces ahí el por qué es importante, si van a reutilizar la misma función en otras áreas, como lo fue en este caso, de contar las respuestas, utilizar este símbolo antes de la letra, ¿sí?, de la columna y de la fila. Si nosotros necesitamos que se esté moviendo la fila, entonces este se lo podemos quitar y dejarle fijo nada más la columna, que no se mueva de la columna. En este caso nos interesa, por si acaso, que quede fijo la columna y la fila. Muy bien. Entonces, de aquí nos pasamos a lo siguiente, que es revisar si estos datos son correctos y si es el total de nuestros encuestados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a llamar a la función suma, que nos va a sumar todos los valores que tenemos aquí. Los vamos a totalizar y nos aparece aquí como 16. Aquí hay dos opciones y por ahí la idea la dieron un par de sus compañeros. Aquí lo que nos interesa a nosotros es checar si esto que nos está sumando o esto que tenemos aquí es el total de las encuestas. Es decir, ver si no nos faltó contar alguna respuesta o ver si por ahí contamos una de más, una de menos, si hubo por ahí alguna irregularidad. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer con esto? Muy sencillo. Vamos a, podemos poner aquí en esta celda, en A5, por ejemplo, la función de contará en la columna A, donde tenemos nuestra base de datos. O poner un apartado por aquí, por ejemplo, total de encuestas. Total de encuestas. Aquí vamos a ajustar un poquito el texto, lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Total de encuestas. Ahora, este de aquí lo vamos a ver cuántas encuestas tenemos en total, viendo. Para esta parte vamos a utilizar la función contará. Vamos a utilizarla de la siguiente forma. En un campo que sabemos que siempre, si se contestó una encuesta, va a tener un valor asignado o va a estar, bueno, vaya, no va a estar vacío. Entonces, ¿cuál es ese campo? Vamos a llevar a la función contará. Nos vamos a ir a la hoja de respuestas de formulario y nos vamos a ir al campo que tenemos en la columna A. Porque en la columna A, como esta es un campo que lo asigna el mismo forms, siempre va a estar con un valor asignado. Entonces, vamos a seleccionar el rango de datos. Aquí si hace falta podemos hacerlo de forma manual, escribiendo a mano. Y aquí vamos a tratar de dejarlo fijo, que lo vamos a usar solo una vez, por si acaso. Vamos a dejar fijo esto. Le damos a Enter. Y aquí nos aparecen, son 16 encuestas las que tenemos. Entonces, de aquí vamos a hacer el siguiente paso, que es darle formato a esto de tabla, sin contar este de aquí. Este campo no lo vamos a añadir a la tabla. Fíjense bien. Antes de irnos a darle formato de tabla, a este último dato que tenemos arribita de la función suma, vamos a darle un formato especial de delineado de celda. El delineado, recordemos que es este botoncito que tenemos aquí, donde aparecen los bordes para la tabla. Aquí nos pone borde inferior por defecto. Vamos a abrir las opciones que tenemos de borde y vamos a buscar esta que dice borde doble inferior. Vamos a seleccionar este. Hay un dato, chicos, este borde de tipo doble por lo general se utiliza para indicar que la parte de abajo o el dato que está en la parte de abajo es una totalización, es decir, que se sumó
todos los datos que estaban arriba de él. Entonces vamos a aplicarle este formato de línea. Ya que aplicamos esa línea, seleccionamos los campos y nos vamos aquí a el botón que dice dar formato como tabla. Abrimos las opciones que nos ponen aquí y vamos a seleccionar el mismo estilo de tabla para las tres. ¿Sí? Por ahí si ustedes quieren personalizarlo, cambiarle los colores, el tipo de letra, lo pueden hacer. La condición es que es el mismo estilo de tabla para las tres tablitas. En este caso yo voy a seleccionar este. Y me va a aparecer esta ventanita de diálogo en donde nos pregunta en dónde están los datos de la tabla. Eso pasa si no hemos seleccionado aún el rango de la tabla. Aquí abajito es importante que cuando nos sale esto de la tabla tiene encabezados, cuando está palomerito es que significa que nosotros sí seleccionamos los encabezados de la tabla en esta sección. En este caso tiene que estar palomedita para que no nos pase. Fíjense qué va a pasar si yo le quito esto. Me añadió aquí arriba otra columna, otra fila, en donde deberían estar estos dos de aquí. Cosa que a mí no me sirve. Una de dos. Si les pasó esto, es seleccionar estas dos celdas, mover esto hasta que nos salga este cursor de las flechitas negras y moverlos hacia arriba. Así. Con este cursor negro le damos clic y sin soltar lo arrastramos hacia arriba. Y fíjense qué pasa, se intercambia. No nos sirve esto. Entonces, para evitar esto, al dar el formato de tabla, aquí para quitar el formato de tabla le di control Z, ¿no? Hasta que se quitó. Seleccionan aquí el estilo de tabla y esta casillita tiene que estar siempre activa. Le damos a aceptar y ya no nos pasó eso que nos ocurrió hace un momentito, ya no se repite el problema. Aquí lo único que me resta hacer es ajustar un poquito el alto de fila para que aquí lo que son las respuestas se acomoden. Ahí está. Vamos a darles un poquito más de alto o hacer más pequeño el texto. Yo aquí voy a hacer un poco más pequeño el texto. Ahí está. Ahí quedó. ¿Sí? Ya por último, para terminar, aquí en donde nos aparece esta pestañita que dice diseño, cuando estamos dentro de la tabla, vamos a darle clic. Y por aquí me parece viene la opción, aquí sí, para quitar el formato de tabla. Viene este último de aquí, que dice ninguno, se le quita el formato de tabla. Ya para hacer que definitivamente esto deje de ser una tabla, aquí se le seleccionan los encabezados y se van aquí al botón de inicio. Se buscan por acá este botón que dice ordenar y filtrar y aquí le quitan este que dice filtro. Y ahí queda, ¿sí? Ok, en este caso yo sí lo voy a dejar así. Ahí está. Y pues así es como van a generar ustedes su tabla resumen, con copiando y pegando las respuestas que vienen en su encuesta que estén aquí en la base de datos. Luego van a llamar a la función contar si, donde van a buscar dentro del rango de datos cuáles coinciden con el dato que tenemos aquí en la respuesta de la columna de enseguida. Por último, vamos a usar la función suma para saber cuántas respuestas tenemos capturadas aquí y ver si coinciden con este total de encuestas. Y de momento, hasta ahí vamos. En el siguiente video vamos a ver cómo generar las gráficas. Esas están muy sencillas, ya que hicimos todo esto. Ahorita nos vemos en el siguiente video.